sobre estos temas que estamos dialogando en estos momentos en 5 a las 5. Ya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Definitivamente, yo creo que los presidentes no son dioses, no pueden Así ser es. Dios, pero sí deben ser ejemplo, sí deben ser guías, sí deben ser capitanes, deben tener decisión, deben tener coraje, valentía. Nada Ujú, de eso lo ujú, tiene ni Cortizo, ni los tuvo Varela, ni los tuvo Martinelli. Fueron ujú, abusivos, prepotentes, quietos, tranquilos, que no dicen nada como está ocurriendo ahora mismo. Eso ujú. que ustedes decían del clientelismo me recuerda cuando el Partido Demócrata Cristiano se inscribió por primera vez en 1960. Lo hicieron los archivos nacionales, había una mesa de inscripción y habían dos partidos inscribiéndose. El partido nacionalista del diputado Aquilino Boyd, que tenía como una señal un tigre, y la Estrella Verde comenzando, la gente llegaba, bueno, ¿cuál es el que da el almuerzo? Los de la democracia cristiana le decían nosotros no, así que era para el otro lado, los del Tigre. Eso ha sido algo viejísimo. Lo curioso, cuando tú decías que no había justicia, en efecto no hay justicia a nivel electoral. Eh, yo fui como secretario general del Partido Demócrata Cristiano en los tiempos de la dictadura, el que más denuncias electorales puso. El fiscal era Aurelio Correa. En una ocasión, en una comunidad tan cerrada como la Villa de los Santos, logramos encauzar al capo, al líder de los negocios en la villa, el difunto Augusto García, el que le llamaban Onassis. ¿Y qué pasó? Estaba comprando adherentes para el PALA a $5 el adherente. Imagínense conseguir 5 testigos del pueblo, atreverse a ir contra ese poder. Y lo logramos. Y lo llamaron a juicio. Por supuesto, cuando eso llegó a la fiscalía, al tribunal electoral, ahí estaba Yolanda Police de Rodríguez y no hicieron nada. Pero ahora no hay nada de eso. Nada de eso. Aquí los agarran infraganti, Carrizo usando helicópteros del Senan y no les importa absolutamente nada. No hay fiscalía electoral, no hay justicia. Y el tribunal electoral, vaya usted el día de las elecciones o los días antes de las elecciones a las comunidades de Los Santos, de Herrera, y va a ver usted a dónde están regalando tierra, cemento, zinc, porque se agrupan en lugares y no hay manera de que las autoridades puedan parar eso, y es una cosa visible, se sabe quiénes son los que llevan los carrados de arena, de tierra, de cemento, etcétera, y no les hacen nada. Y eso hay que cambiarlo. Y Claro. creo que se cambia con el ejemplo, que no lo hemos tenido, desafortunadamente. Desafortunadamente. Don Guillermo, una pregunta. ¿Coincide usted, por ejemplo, porque fíjese, en esa nota de carta, y me la remito porque tal vez es lo más fresco que hay en el día de hoy, bueno, aparte de la posible renuncia del vicepresidente a su cargo de ministro de la presidencia, pero lo más fresco es que él coincide en un punto que yo le he escuchado a muchos otros políticos y sobre todo aspirantes a candidatos presidenciales, que estamos en un momento muy importante el país de hacer un cambio para estas elecciones y de no hacerlo, eh, pudiésemos ir con todas las instituciones a un barranco. ¿Coincide usted en ese mismo punto de que es el momento, como dijo Rubén hoy en su carta, de hacer un cambio de timón velozmente para poder rescatar al país? Yo sí creo que eso se puede hacer. Eso se puede hacer con la voluntad de todos Pero estamos en ese momento de inflexión. los que no estamos ni de un bando ni del otro, porque aquí hay dos bandos malignos. No solamente es el de Ricardo Martinelli, es el del PRD. Estemos claros con eso. Y esos bandos, uno porque quiere repetir a seguir lo que estaban haciendo, otro porque quiere venir en una época de venganza a gobernar, y mientras todo lo que está pasando a nivel internacional. Yo sí creo que hay la posibilidad de un candidato independiente en base a un programa de trabajo donde sumaría a muchísimos panameños ansiosos de encontrar ese camino, porque pregúntale a la gente que piensa, dice, no tengo con quién votar, porque no ven alternativas ni en el grupo de Ricardo Martinelli, y menos ahora,
ni tampoco en el grupo del PRD. Y con todo lo que está ocurriendo a lo interno del PRD, yo creo que ni la gente del PRD va a votar por ellos. Don Guillermo, cuando hablamos con usted para hablar casualmente, tocamos el tema del PRD y hace un rato Eric preguntaba muy atinadamente que fue el PRD quien llevó las primarias a la mesa para que fuera negociado con el Partido Panameñista para que todos los partidos lo hicieran por igual. Sin embargo, hoy es el PRD el partido que pareciera que se quiere zafar la camisa de las primarias. ¿Cree usted cree que esta decisión que ha tomado el comité político del PRD o el CEN del PRD va a generar una crisis a lo interno en perjuicio de ellos mismos o no? Ya la está generando. Ya vemos las reacciones de Pedro Miguel González, las del mismo Cristiano Adame, que sería uno de los favorecidos con esa escogencia, la de Martín Torrijos y la de las bases. Imagínate tú el candidato a diputado que desde hace 5 años se está preparando en Changuinola para disputarle el puesto a Vinicio Robinson Guerra, le dicen, lo sentimos mucho porque está reservado para Vinicio Robinson. Y eso va a pasar en todas partes. Ese candidato hará todo lo posible para que Vinicio Robinson no gane. Lo que pasa es que estos legisladores, estos diputados, piensan que deben continuar con su política de me importa más que me elijan a mí, no me importa quién sea el candidato a presidente que salga. ¿Por qué? Porque ellos ya aprendieron que su valor como diputados sube en gobiernos de oposición. Miren todo lo que le sacaron a Varela, todo lo que le sacaron a Martinelli. A Martinelli le sacaron 400 millones o más en partidas circuitales que nunca en la Contraloría de Humbert quiso investigar. Entonces, el valor de ellos no está en quién gane la presidencia. Por supuesto que ahora lo están disfrutando porque tienen los dos poderes. Tienen el poder legislativo y el poder ejecutivo, y donde pueden nombrar a muchísima gente. Pero ellos saben e intuyen que es muy difícil que el PRD vuelva a ganar. Entonces, lo que están es asegurándose ellos. Por eso es que quieren quedar como candidatos a diputados de todas maneras. Pero eso yo creo que les va a hacer muchísimo daño. Don Guillermo, buenas tardes. En Hola, las últimas Leonardo. semanas, como reacción a lo que está pasando en el PRD, salió a relucir las opiniones y la postura del expresidente Martín Torrijos. ¿Cómo usted ve esta proyección del expresidente en medio de la ola de rumores que hablan de que podría llegar a ser un precandidato o un candidato para 2024? Bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene un discurso que no se acompaña con lo hecho en el pasado. Agarremos el caso de Martín Torrijos. Cuando cambiaron la Constitución en el periodo del 2004-2009, se incluyó un artículo, se modificó un artículo. Antes, la Constitución decía que no podía ser candidato nadie que tuviese un proceso de delito doloso castigado con menos de 2 años. O sea, eso eliminaba a muchísima gente. Había un diputado panameñista de Veraguas que había sido condenado por delitos electorales con una pena superior a 5 años o superior a 2 años. Lo incluían y no podía ser candidato. Hicieron un pacto, panameñistas y PRD, que tampoco son ningunos santos, para facilitar el que ese diputado pudiese ganar, y cambiaron la Constitución, y ahora el que quiere aspirar puede haber tenido condenas siempre y cuando no sean mayores de 5 años. O sea que podemos estar eligiendo maleantes, personas convictas. ¿Por qué? Por una maniobra de un cambio constitucional que se hizo como un camarón legislativo, pero para favorecer a un candidato en contubernio de PRD y panameñismo. Yo no creo que Martín Torrijos vaya a ningún lado corriendo por otro partido que no sea el PRD. Primero, porque él no se atreve. Segundo, de que la maquinaria del PRD, con todo el gobierno y con todos los recursos que tiene y van a seguir teniendo, lo estamos viendo a diario, lo que se gastan en los congresos, lo que le dan a los delegados, etcétera, no lo veo corriendo por ningún otro partido.
Además que a nivel interno la figura de Martín Torrijos se le ve muy distante porque no ha estado presente en Panamá, más ha estado presente afuera en actos políticos internacionales, socialistas del grupo de Sao Paulo, etcétera, que aquí en Panamá. O sea que no le veo a él ninguna trayectoria, ni tampoco lo quieren. El micrófono, profe. No veo ni a Martín Torrijos ni a Pérez Valladares atreviéndose a hacer lo que hizo Rafael Caldera en Venezuela, ¿no? De decirle a Copey, me voy de aquí y yo voy con mi candidatura propia, y ganó. Para eso se necesita mucho talento y mucha experiencia. Y la mayoría de estos miembros del PRD viven y mueren dentro del PRD. Fíjense que ellos, los niveles de renuncia, sobre todo de figuras así conocidas, son muy bajos. Bueno, tienen sus particularidades. Ahora, con la experiencia político-electoral que tiene Guillermo Cochés, la pregunta es, ¿qué se podría proyectar, no pidiendo bolita de cristal que no existe, sino qué se podría proyectar en cuanto a los resultados del PRD en el mayo de 2024? No estoy preguntando si ganan, si pierden, sino cómo queda el PRD. Es que yo estoy percibiendo un PRD maltrecho y le queda un trecho por recorrer todavía. El cálculo que ellos hacen, yo converso con mucha gente, dirigentes del PRD también, es que como la oposición va a ir muy fragmentada, que es el mismo cálculo que hicieron en 1989 cuando apostaban que Endara iba a ser candidato y Ricardo Arias Calderón iba a ser candidato. Y ante esa división, ellos pueden ganar las elecciones con 20-25%. Ese es el cálculo que ellos están haciendo porque estiman que Rómulo, Blandón irán en una candidatura, Lombana irá por otro lado y algún otro candidato independiente irá por otro lado. Y dividirá el voto opositor. Ese es el cálculo que ellos hacen. Sería muy difícil desde ahora decir qué es lo que uno ve en el PRD, porque falta mucho por determinar. Primero, ¿correrá o no correrá Martinelli? Hoy estaban con un rumor, no sé de quién, diciendo que Martinelli iba a apoyar, eso es algo que se viene desde hace días, que iba a apoyar a Carrizo a cambio de que lo dejaran tranquilo, pero yo creo que ya el problema no es Carrizo, el problema es los Estados Unidos y el problema es España. Ya son, y de repente sale otro problema más, porque él no puede pisar territorio europeo, porque hay una orden de indagatoria de él por un caso de compra de funcionarios de la Guardia Civil Española, y ahora el caso donde está Baltasar Garzón involucrado, el caso de FCC, que él ha pedido que lo desestimen y no lo desestiman. Entonces, yo creo que esa es la primera incógnita que hay que resolver, y todavía no se va a resolver, porque hay quienes insisten que él va a seguir, como si esto no le estuviera afectando. A mí sí me parece que le afecta tremendamente, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino a nivel político. Y lo más importante para personas como él, a nivel comercial. Todos sabemos, lo que pasa es que nos hemos olvidado que ese señor difícilmente puede abrir, los negocios de él difícilmente pueden abrir cuentas bancarias. Creo que el único banco que trabaja con él es el BAC. Todos los demás le han cerrado las puertas. Por supuesto que nadie quiere que sus empresas cierren, porque eso sería catastrófico para el país y la economía del país, pero definitivamente que lo tienen muy arrinconado, sobre todo con las advertencias que ya ve que ocurren en Paraguay, donde alguien que está en la misma lista que él lo pasan casi que simultáneamente con el anuncio de él a la lista Clinton. Verdaderamente estamos en momentos difíciles para él, momentos para tomar decisiones. ¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Esa es la primera incógnita. La segunda incógnita, yo diría, es: ¿seguirá el PRD unido con alguien que no ha demostrado tener ninguna militancia en el partido, que la única militancia que tiene ha sido el poder que, sin que nadie lo esperara, le dio Nito Cortizo cuando lo designó su vicepresidente? Porque yo no sé si tú lo conocías antes, pero yo no tenía la menor idea de quién era él. Y mucha gente tampoco, dentro del mismo PRD. Entonces yo creo que esas son situaciones que, mientras no se aclaren,
estará latente quién será el ganador. En tercer lugar, las discusiones entre Yanivel y Rómulo han impedido que Cambio Democrático proyecte una imagen de partido unido con propuestas. Se han pasado peleando los últimos 2 años. El caso del panameñismo, algo similar, con situaciones que le están saliendo, con diputados envueltos en problemas iguales a los del PRD y que no se toman decisiones firmes de decir, señor, sálgase del partido o no sé. Hay situaciones que están muy ambiguas en el ambiente. Así que todavía no se sabe los candidatos independientes, porque hay 2 candidatos, o por lo menos 3, que no son independientes para nada. El caso de Zulay, el caso de Melitón Arrocha. Entonces, ¿qué candidato independiente saldrá? ¿Producirá el mismo efecto que produjo Lombana en las últimas elecciones? Hay que ver todo lo que ocurrirá para poder determinar. Y eso que estamos a menos de año y medio de las elecciones próximas. Ahora, hay un elemento que sí pudiera ser un elemento que complica toda esta historia y es, yo sí creo que a pesar del problema que tiene Martinelli con Estados Unidos, yo sí creo que Martinelli va a tratar de avanzar todo lo que pueda en crear un hecho cumplido como lo es su candidatura. Es una sospecha que tengo y la sospecha la tengo porque como usted y yo conocemos quién le habla al oído, él funciona de esa manera. Ellos van a generar... Sí, él funciona de esa manera, pero hace unos días me topé con, imagínate, una persona X, cuyo padre es primo hermano de él. Y me dice que toda la familia quedó asustada porque pensaban que toda la familia iba a quedar incluida en las famosas listas de no viajar a los Estados Unidos. Por supuesto que no ocurrió así, ni va a ocurrir así, pero ese es el temor que se da a su alrededor. Personas que no vamos a mencionar su nombre, pero muy vinculadas con los Estados Unidos, que está siempre a su lado y apoyándolo, ¿seguirán en el mismo apoyo o tendrán temor de que también les digan, oigan, usted tampoco puede ir a Estados Unidos? Yo creo que tú dijiste que venía una lista y que tú sabías más o menos quiénes eran. ¿Quiénes serán? No lo sabemos, pero de que viene, viene. Con cuidado, cuidado que ya están y no lo sabemos. Es altamente probable. Sí, porque hoy vi una noticia que decía, una crónica de Marlene Testa en La Estrella que decía que solamente el Departamento de Estado hace público los casos más significativos, pero hay otros que no los hace públicos, pero también producen sus efectos, porque eso, pelearse con los Estados Unidos no es una cosa fácil. Ahora, asumamos por un segundo que tal vez, yo no es que lo deseo, porque yo quisiera que fuéramos nosotros los que resolvemos los problemas, pero supongamos que esa pugna, esa pelea declarada por Estados Unidos contra el expresidente Martinelli, supongamos que lo saca del carril, supongamos. Ve Guillermo Cochés a Martinelli poniéndole la mano encima a alguien, endosando a alguien, y si le trasladará esos votos a esa otra persona, a ese ungido o ungida. Yo creo que tenemos un ejemplo de una persona muy capaz, ya fallecida, cuando Ricardo Arias Calderón no pudo ser candidato y buscó a nuestro querido Eduardo Vallarino. Eso no vale para nada, Edwin, y eso tú lo sabes. Por eso la gente buscaba, cuando Arnulfo no podía correr, le buscaban el apoyo de Arnulfo y tampoco servía eso, porque los pueblos reaccionan de otra manera. Si tú no estás, ya tú estás afuera. ¿Y cómo yo garantizo que ese que tú me designas va a representarme? Eso no funciona así. No funciona, ni ha funcionado. Lo que más debe ver el PRD es que en 7 elecciones que hemos tenido desde 1989 a la fecha, ningún partido ha repetido. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque lo único que los pueblos no pierden es su esperanza de un cambio. Ya quizás tuvo un cambio
una esperanza de cambio en Cortizo, donde votó a favor de él un 20% del padrón electoral. Sin embargo, esa esperanza se disipó con todo lo que hemos visto en estos 4 años o 3 años y medio de gobierno de Cortizo. ¿Y qué pasará? La gente buscará otro cambio. Probablemente se equivoquen. Miren lo que pasó en Venezuela. Querían un cambio. Ahora, 20 años después, más de 20 años después de la ascensión del chavismo, madurismo al poder, ahora la gente está añorando lo que hubo en 40 años de democracia en Venezuela. Es un poco tarde, porque la gente busca un cambio. Y va a pasar igual aquí. Van a buscar un cambio y la palabra cambio no es sinónimo de PRD ni tampoco de Ricardo Martinelli. Don Guillermo, hace un rato usted planteó algo que yo lo remití enseguida a la carta que escribió el señor Ricardo Martinelli el fin de semana. Y es que pudiese caber la posibilidad, tal vez hoy, casualmente, y mucho comparado a la situación del señor Martinelli con la del señor Noriega, en proporciones de lo que Estados Unidos envió, el mensaje que envió. Estaría negociando, posiblemente pudiese caber la posibilidad que estuviera negociando él políticamente una manera de no me jodan y me quedo tranquilo. Perdone la palabra. No, bueno, aquí se llegó a decir que Martinelli ya había llegado a un acuerdo con los gringos y por eso lo iban a permitir. Eso fue hace como un año. Claro. Decían que Martinelli le había prometido a los gringos que iban a sacar a los chinos de aquí y ya con eso él aseguraba todo, pero no ha ocurrido así. Yo verdaderamente no creo eso porque las decisiones del gobierno de los Estados Unidos no son de ese tipo de juego. No lo son. Yo sí creo que le están diciendo, señor Martinelli, retírese de sus negocios, retírese de la política, viva su vida tranquila. Usted no es, y él tiene 70 años, si no me equivoco. Sí. Ya pasó su tiempo y mire, mejor dejemos las cosas así y nosotros no lo vamos a molestar más. Quizás puedan decirle eso, usted no va a poder salir del país por las razones que ya se han establecido, que no va a poder viajar a Estados Unidos, no va a poder viajar a Europa y no va a poder viajar a ningún otro país, como Maduro no pudo viajar a Argentina. ¿Por qué? Exacto. Porque Maduro tiene miedo que un país con una justicia independiente acepte una orden de extradición de un gobierno, por ejemplo, como el de Estados Unidos. Y entonces, y que un juez valiente, como los hay en Argentina y no los hay aquí, diga, acepto extraditarlo, porque a él no lo pueden extraditar aquí, pero sí lo pueden extraditar en otro país. Entonces, él no va a poder viajar. Entonces, de repente él hace un arreglo de ese tipo. No lo sé. Don Guillermo, ¿cuál es su análisis respecto al viaje que se realizó esta semana por parte de la canciller Yanaina Tehuaney y el ministro de Comercio Federico Alfaro a Cuba? ¿Qué pasa? Un viaje que por un lado llama la atención por los motivos en que se hace en el momento que se hace y por el otro, bueno, llama mucho la interrogante, ¿no? Bueno, yo utilizo mucho las redes para dar mis opiniones. Yo creo que el viaje de la canciller, y se lo hice saber a ella, que fue mi alumna, no responde a lo que debe ser una política exterior. Nosotros no tenemos política exterior. La ministra Moines viajó a China, estando China de aliado a Rusia en plena guerra. Ahora van a Cuba. ¿A hacer qué? ¿Qué puede darnos Cuba en este momento más que la miseria que le está dando a su gente, que cada vez salen más de la isla frustrados por la falta de oportunidades, por la persecución política, por el terrorismo judicial que se da, la violación de los derechos humanos? Como yo le dije a la canciller en un tuit, no me extrañaría que el próximo viaje de la Cancillería sea a Nicaragua o a Venezuela. Y es que creo que aquí hay un poco más de fondo. En la política exterior panameña hay dos vertientes. La vertiente de ceferista, de dejar pasar de la Cancillería, del gobierno de Cortizo, y la política
beligerante del ala izquierda del PRD. Recordemos que en el 2020, cuando se elige a Maduro, el Grupo de Lima, del cual Panamá era parte, critica las elecciones por fraudulentas, por falta de oportunidades, por tener a los candidatos encarcelados. Sin embargo, Pedro Miguel González y Héctor Alemán, secretario general del PRD y secretario de Relaciones Internacionales, están en Venezuela, se reúnen con Maduro y lo felicitan por las elecciones tan imparciales que han tenido. Entonces, eso lo vemos ahora con el tema de Irán. Irán es socio de Venezuela. Irán está penetrando a América Latina. Lo vemos presente quizás en las protestas en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Perú, etcétera. Y nosotros estamos ya señalados como partícipes de una trama favorable al trasiego de petróleo de Irán. Entonces, ¿qué clase de política exterior es visitar en este momento a Cuba? ¿Por qué no fortalecemos nuestros vínculos con Centroamérica? El presidente Cortizo no conoce todavía al presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica. Todavía no ha habido una reunión bilateral con el presidente Petro en Colombia. Esos son nuestros vecinos. Bueno, puede ser pero Willy, puede ser que aquellos presidentes no tengan a Cortizo en su radar. No te escuché, perdón. Puede ser que esos presidentes no tengan a Cortizo en su radar. Porque no se ha hecho presente, no se ha hecho presente la Cancillería. Nuestra política exterior ha sido inexistente. Hemos estado, por un lado, haciendo lo que Estados Unidos nos dice y por otro lado, dejando que los asesores marxistas, los ñángaras o como diablos se llamen, estén infiltrados en la Cancillería. Eso no. Hay un ejemplo muy concreto que he estado yo en correspondencia desde Erika Muinés hasta el momento. Es la influencia del Frente Polisario en Panamá. ¿Saben todo lo que es el Frente Polisario? Un grupo terrorista nómada en el desierto. Bueno, saben que en Panamá, en la UNACHI, hay estudiantes polisarios fundamentados en un acuerdo de 2010 de intercambio de estudiantes. Cuando yo le pregunto a la Cancillería que si eso es cierto, me dice, bueno, usted tiene que preguntarle a UNACHI, pero es posible que sí. Además que hay panameños que podrían aplicar para ir a universidades a la República Saharaui, a la República Árabe Saharaui, y le contesto yo al ministro, a la ministra, a la nueva. ¿Qué universidades tienen ellos allá si no tienen ni ciudades? Eso no es una nación, son nómadas que operan desde Argelia, con dinero de Argelia. Entonces nos damos cuenta la infiltración que se da en Panamá de elementos que definitivamente no compaginan con lo que debe ser los valores democráticos de una democracia liberal. La contradicción aquí es que esta relación con la inventada República Árabe Saharaui viene de la época de Omar Torrijos. Y entonces lo curioso es que Panamá tiene relación a nivel de embajada con Marruecos. La alta contradicción que hay aquí. Bueno, y hay algo peor. Quien induce a Torrijos a tener relaciones con el Frente Polisario es Felipe González, antes de llegar al gobierno con aquello de que era un movimiento de liberación. Felipe González posteriormente rompe con el Frente Polisario, pero Torrijos se quedó con el Frente Polisario. El único presidente que le quitó la representación al Frente Polisario fue Ricardo Martinelli, con Demetrio Laciregui, embajador en Marruecos. Sin embargo, el siguiente gobierno el gobierno de Varela volvió a restablecer relaciones, vuelvo y repito, que es inexistente. Todos los países de Europa, la mayoría de los países de Europa reconocen la realidad del desierto del Sahara que le pertenece a Marruecos y nosotros no recibimos mayor ayuda de Marruecos por esa ambigüedad que tú acabas de señalar. Oiga, don Guillermo, ahora que usted menciona y siempre que uno lo escucha, usted de política internacional y relaciones
y información internacional maneja mucho. Nunca voy a olvidar cuando anunció que el señor Hugo Chávez había fallecido, estaba a punto de fallecer y ocurrió como una semana después. Laura pregunta, en la semana que transcurre, el lunes, si no me equivoco, la diputada, bueno, ayer sí, ayer la diputada del PRD, candidata por la libre postulación, Zulay Rodríguez, casualmente mencionó en el programa de la mañana que dirige también el profesor Cabrera, que asesores nicaragüenses que dirigen a Daniel Ortega son los mismos que han montado la estrategia de desmantelar las primarias en el PRD y por el otro lado el tratar de mover la ficha del señor Gaby Carrizo para candidato a presidente del PRD, desmembrando a quienes se oponen a él. ¿Usted tiene alguna información de eso? ¿Hay algo de verdad o de exactitud en estos temas? No te lo puedo decir, pero no sería de extrañar, porque todos esos grupos de asesores se mueven a Venezuela, a Chile, a Perú, a Colombia y ¿por qué no aquí también en Panamá? Ya te he dicho que hay gente conocida dentro de la Cancillería, dentro del PRD que tiene esa tendencia. Eso no es nada nuevo. Que de ser cierto no te puedo decir porque no los conozco. Pero no sorprendería. Bueno, 5:59, Melissa. Ya va, sí, ya estoy aquí. Señor Willy, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros actualizándonos y comentándonos todo el panorama nacional e internacional que compete y que incluye a Panamá en estos momentos rumbo a las elecciones 2024. Muchísimas gracias y que tengan muchos éxitos y buenas noches.